Entonces, y ahí está entrando José, pero él ya entra. Ahí indica el puntito rojo que está grabando, ya puedes empezar. El Estado y Derecho en Grecia. Mi objetivo general es explicar la evolución del Estado y el derecho en Grecia desde sus inicios hasta la época helenística. Y mis objetivos específicos son analizar el desarrollo de la civilización griega en sus 4 periodos, identificar los diferentes patrimonios culturales que la civilización griega ha dejado a la humanidad. La civilización griega tuvo su origen en la civilización cretense o minoica de la isla de Creta. En ese entonces ya se construían palacios, como el Palacio de Nosos, y se puede destacar que fueron grandes constructores. Los primeros movimientos protoestatales fueron los palacios micénicos, que surgen a partir del año 1400 a 1200 a.C. en las ciudades fortificadas. Más fuerte. Si quieren ver la mascarilla para que me escuchen mejor. Los primeros movimientos protoestatales fueron los palacios micénicos, que surgen a partir del año 1400 a 1200 a.C. en las ciudades fortificadas. Estos palacios fueron el centro del poder político con archivos. En ese entonces se ocupaba el derecho consuetudinario y la escritura con objetivos administrativos, y eventualmente fue evolucionando a la conocida escritura lineal-A. La civilización griega se dividió en 4 periodos. Número 1, la Edad Oscura, conocida así por la falta de documentación que hay sobre esta. Se sabe que fue el paso del bronce al hierro, de lo prehelénico a lo helénico. Número 2, la Época Arcaica. En este periodo es cuando los griegos logran expandir sus territorios y surgen las polis griegas. Le sigue el periodo clásico. En el periodo clásico se dan las guerras médicas, que fueron cuando las ciudades griegas se rebelan contra el imperio persa. Que fueron cuando las ciudades griegas se rebelaron contra el imperio persa. Y estas guerras se saldaron con una victoria de los griegos, pero se reanudaron para el año 480 e igualmente vuelven a ganar los griegos. En su último periodo, el periodo helenístico, el rey Alejandro Magno logra esparcir por el Mediterráneo y gran parte del Oriente la cultura griega. Pero para el año 200 a.C., los romanos empiezan a apoderar de los territorios colonizados por los griegos. Y es así como, después de la derrota a Cleopatra y Marco Antonio, los romanos logran absorber toda la herencia de la cultura griega. Las polis griegas. Las polis griegas fueron ciudades-estados que conformaron la civilización griega. Estas surgieron entre el mar Egeo y el mar Mediterráneo. Estas se podían enfrentar entre sí o bien se unían para derrotar a una tercera polis. Su organización era un núcleo amurallado con puertas de acceso y control de acceso, y a su alrededor habían aldeas que dependían de esa polis. Hacia el siglo VII a.C. se da la unión de aristócratas. Todos los aristócratas de todas las polis se unen, haciendo que las polis también se unan, empezando un nuevo periodo llamado cinecismo. La división social dentro de las polis. Las poligriegas fueron ciudades-estados que pues, conformaron la civilización griega. Eran independientes, tenían su propio gobierno y estas se podían enfrentar entre sí o se unían para derrotar a otra polis. Y su organización era un núcleo amurallado con puertas de acceso y control de acceso, y a su alrededor habían aldeas que dependían de esa polis. Y hasta el siglo VII a.C. se produce la unión de aristócratas. Todos los aristócratas de todas las polis se unen, formando un nuevo periodo llamado cinecismo. La división social dentro de las polis era nobles y no nobles. Los nobles, a los que también se les llamaba basileis, eran personas que formaban un grupo de iguales, entre los cuales uno ejercía el liderazgo político. Y los no nobles eran la mayoría de la población en general, que eran personas normales que tenían negocios dentro de las polis.
Y dentro de las polis también habían personas no libres o los esclavos, que no formaban parte de la ciudadanía. Dentro de las polis había dos órganos políticos, los arcontes y las asambleas de las polis. Los arcontes eran básicamente todos los aristócratas elegidos por las asambleas de las polis. Y las asambleas de las polis eran las plazas o asambleas que se realizaban en el ágora. El ágora era una estructura que había dentro de la ciudad donde se reunían las personas más influyentes a tomar decisiones importantes mediante la votación. Por esto se dice que los griegos fueron los inventores de la democracia, aunque en los inicios de las polis, para la edad arcaica, las polis fueron monarquías. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda hasta el momento? No, para sí. Sí, pero te estoy escuchando. Te estoy escuchando. Bueno, algunas características de los griegos es que los griegos pensaban mucho. Para ellos el conocimiento era muy importante. No por nada algunos de los más grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles y Platón fueron griegos. Dele. Ya lo dije. Ah, De hecho, se dice que los griegos fueron la primera civilización inteligente y que esto les ayudó a gobernar el Mediterráneo durante mucho tiempo. Los griegos no tomaban como parte de su ciudadanía a las mujeres, a los esclavos y a los extranjeros. Los únicos que eran ciudadanos eran los hombres que nacían dentro de las polis. También los griegos vivían en una sociedad, no, solo las mujeres, los extranjeros y los esclavos no eran considerados ciudadanos. Los únicos ciudadanos eran los hombres que nacían dentro de las polis. O sea, si era una niña, no importaba, no era ciudadana. Los griegos vivían en una sociedad bastante desigual y esclavista. A los griegos les encantaba el teatro y los deportes. De hecho, Grecia es la cuna de las Olimpiadas actuales. Y los griegos eran politeístas. Esto se ve reflejado en la mitología griega, donde se hace mención a muchísimos dioses y hasta criaturas extrañas como el minotauro y las sirenas. El Código Civil. Respecto a los procedimientos civiles, existían tres tipos de tribunales de distrito. Estaban los tribunales de paz, de un solo miembro y de 3 miembros. Los tribunales de 3 miembros eran los encargados de llevar los casos civiles más importantes en primera instancia y también funcionaban como juzgados de apelación ante los juzgados de paz. Los juzgados de paz eran los juzgados que habían en las ciudades donde no habían jueces como tal, entonces un juez lego o no letrado en la carrera judicial tenía que dictar sentencias. Y los tribunales de un solo miembro era donde un solo juez dictaba sentencias. De hecho, estos términos hasta el día de hoy prevalecen. Pero el mayor aporte de los griegos al derecho constituye 3 temas fundamentales. Su constante discusión filosófico-jurídico en torno al concepto de justicia, su experimentación sobre el sistema constitucional de las ciudades-estado y su paso a través del tiempo de regímenes aristocráticos u oligárquicos a democráticos. Tal y como se puede observar, aquí el derecho era entendido como un sinónimo de orden a la comunidad. Lo ocupaban como un elemento organizador y no tanto de darle a cada uno lo que corresponde, sino de ordenar a cada uno lo que era debido. El Código Penal. El Código Penal en Grecia nació bajo creencias religiosas y de carácter místico en la legislación. Se creía que los hombres eran juguetes de los dioses para cometer delitos y no había profesionales de la justicia como tal, eran los jurados quienes se encargaban de manejar los tribunales. Un caso común en Grecia consistía en 2 litigantes, uno argumentando que se había cometido un hecho ilegal y otro argumentando que no era ilegal o no se había cometido. Y era el jurado quien se encargaba de determinar
si él era culpable o no, y si lo era, cuál iba a ser su castigo. Los jurados se componían de hombres seleccionados anualmente de entre 6.000 voluntarios. Se requería que fueran ciudadanos de pleno derecho, o sea, que fueran hombres nacidos dentro de la ciudad, sí, y que fueran mayores de 30 años. Los funcionarios de la justicia ganaban muy poco o nada, y la mayoría de los procesos se realizaban el mismo día, y los casos particulares se resolvían incluso más rápido. En Atenas y Esparta surgieron leyes que, si bien penalmente hablando eran drásticas, determinaban el castigo en base al crimen que se había cometido. En base al crimen que se había cometido. Bueno, en Atenas y Esparta surgieron leyes que determinaban el castigo en base al crimen que se había cometido. Este podía ir desde una mutilación hasta la pena de muerte, pues Grecia no se caracterizó por ser una sociedad de torturadores, sino una sociedad bastante esclavista y desigual. Una pregunta, Uh-huh. ¿cómo era la pena de muerte que imponían ellos? La pena de muerte era la guillotina, lo que se ocupaba generalmente en esa época. Y si bien pues No, eran... Ajá. pero me refiero a cómo la hacían, los colgaban, por así decir, delante de todos. Recordar que la guillotina era cuando los decapitaban, y generalmente eso se hacía en una plaza rodeado de personas. Era como que los llevaban al centro de la ciudad y ahí los decapitaban. Oh, ya, ya. Pero esos eran como que los castigos más drásticos, porque ellos no torturaban, porque en ese entonces se dieron varias barbaries. Pero en comparación a las atrocidades que se cometían en ese entonces, Grecia no fue tan drástica en eso. Y bueno, el código de familia. El código de familia en Grecia decía que el padre de familia era la cabeza del hogar. Este tenía poder sobre los hijos, la mujer, los esclavos y los bienes familiares. Y la mujer tenía el deber de darle hijos al hombre, y también de mantener el orden en el hogar y administrar bien el dinero. Bueno, las mujeres casi no podían salir del hogar y tampoco se podían sentar a la mesa con el hombre a menos que fueran reuniones familiares. Y cuando el padre de familia fallecía, los únicos herederos eran los hijos. Había actividades que estaban restringidas hacia las mujeres y exclusivas para los hombres, como la asistencia a los juegos. Y se acostumbraba a casar a las mujeres a los 15 años, pues se creía que más jóvenes estuvieran mejor. Y a las que llegaban a 35 años siendo solteras, se les cobraba una multa anualmente. Una pregunta. Ajá. Dijiste que la herencia, Era solo para los hijos. exactamente. Y si en el caso que no, hijos, me refiero a los hijos varones, Sí, a los hijos varones. ¿verdad? Sí, los hijos varones. Y si en el caso de que el jefe de cierta familia no tuviera hijos varones, solo mujeres, ¿qué pasaba? ¿A quién le cedían la herencia? Pues eso en general se cedía a los palacios micénicos, que eran como el centro del poder político. Algo así como que se lo sea al Estado hoy en día. Como cuando una persona muere y no tiene hijos, eso queda como para propiedad del Estado. O sea, cuando no tiene familia y cosas así. Porque para ellos los únicos ciudadanos eran los hombres. Entonces, si él no tenía hijos varones, las mujeres no contaban como ciudadanas. Entonces, eso se le cedía a los palacios micénicos. Y en el caso de que le quitaban la casa, por así decir, ¿qué pasaba con las mujeres? ¿No tenían el derecho de ser mantenidas en la casa? No. ¿O quedaban desprotegidas, quedaban en la calle? Quedaban desprotegidas porque las mujeres estaban muy ligadas al hombre. Ya fuera el padre de familia, o sea, el papá de la mujer o el esposo, pero siempre estaban ligadas al hombre. Yo tengo una pregunta. Independientemente de que
las mujeres hayan tenido varios hijos, si no tenían un varón, igual quedaban desprotegidas. O sea, si Sí, los hijos que habían tenido ajá, solo eran eran fuera de mujeres. matrimonio, no, si no tenían un esposo. ¿A eso te referís? No, o sea, referente a la pregunta de Osni que dijo, que explicas de que si, o sea, solo los hombres valían prácticamente, en Sí, pocas palabras. O sí, sea, entonces si solo tuvieron hijas mujeres, igual quedaban desprotegidas y le daban como la herencia al Estado. pues mira, si el padre de familia fallecía, sí, pero si el padre de familia seguía con vida y eran puras mujeres, lo que hacían era casarlas, porque esa era la práctica de ellos. Ellos casaban a las mujeres a los 15 años, porque tenían la creencia en que entre más jóvenes estuvieran era mejor. ¿Alguna pregunta? Bueno, No, sí. yo no, gracias. Bueno, sigo. Entonces, como decía, a las mujeres se les acostumbraba a casar a los 15 años y a las mujeres que llegaban a los 35 años siendo solteras, se les cobraba una multa anualmente. Y el divorcio se podía dar por tres razones: por adulterio, por falta de decencia y malos tratos. Pero la custodia siempre se la daba al padre. Es decir, si tu esposo te trataba mal, tenías todo el derecho de irte, pero sabías que si habían hijos de por medio, lo ibas a perder, porque la custodia le quedaba al papá. ¿Alguna pregunta? Bueno, de entre todas las polis destacaron dos que fueron las más importantes. Fueron Atenas y Esparta. Esparta fue un pueblo de guerreros con gran preparación militar. Esto estuvo gobernado por una diarquía durante mucho tiempo y su división social fue espartiatas, ilotas y periecos. Los espartiatas eran los terratenientes con gran poder militar y los ilotas eran una clase social dependiente de los espartiatas. Estos trabajaban y cultivaban la tierra de los espartiatas y a cambio tenían cierto margen de autonomía. Y los periecos eran los emigrantes que residían en la ciudad. La educación en Esparta iba muy unida al militarismo. Ellos creían que el objetivo principal de la educación era forjar grandes guerreros. Es por esto que los descendientes de los espartiatas eran sometidos a disciplinas muy férreas y rígidas. También había una gran desigualdad en la repartición de riquezas, porque había una mezcla de las familias, lo que hacía que las tierras tuvieran que repartirse más al haber diferentes derechos en diferentes ciudadanos. Este modelo le permitió a Esparta mantenerse en la Liga del Peloponeso. La Liga del Peloponeso fue una alianza entre los estados que conformaban la península del Peloponeso en Grecia, cuya función era brindar protección a los estados que la conformaban, principalmente a Esparta, que era la que lideraba la liga por el gran poder militar que ésta poseía. ¿Tienen alguna duda? Los periecos, dijiste que eran los inmigrantes que llegaban. Los emigrantes que llegaban a la ciudad y se quedaban Sí. viviendo ahí. Ellos, ¿cómo eran denominados? Además de periecos, ellos que eran esclavos, ellos eran No. trabajadores de la Ellos tierra, eran o personas ellos libres. tenían, Eran personas libres que no tenían derechos. Es como en la actualidad, o sea, cuando alguien se va a vivir a otro país, por lo general está viviendo ahí, no es esclavo, pero tampoco tiene derechos. Ellos no tenían derecho a votar, no tenían derecho a ostentar a cargos públicos y se podían dedicar a trabajar, pero no eran esclavos. ya. ¿Cómo? Los periecos, porque eran emigrantes que residen en la ciudad. Bueno, Atenas. Históricamente se sabe mucho más de Atenas que de otras ciudades, porque hay muchísimas fuentes de información. Uno de los primeros eventos datables de la historia de Atenas fue la codificación de sus leyes por Dacrón. Durante la época de Dacrón, Atenas fue un país rico, con poder marítimo y estructuras comerciales. Ellos creían en Atenea, que era la diosa y protectora de la ciudad. Como dato curioso, según la mitología griega,
Atenea y Poseidón se disputaban constantemente la ciudad. Entonces llegaron a un acuerdo. Los dos le iban a dar un regalo al pueblo y el pueblo iba a escoger el regalo que más le gustara. Y el dador de ese regalo se quedaba con la ciudad. Poseidón le dio el agua y Atenea les dio el olivo y el pueblo escogió el olivo. Entonces la ciudad pasó a llamarse Atenas, que significa los hijos de Atenea. ¿Alguna duda? Bueno, No, Atenas estaba conformado por dos tipos de personas, los libres y los no libres. Los no libres eran los esclavos y los libres se clasificaban en ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos eran únicamente los hijos de padre y madre atenienses. Estos tenían derechos políticos, tenían derecho a votar, a ostentar a cargos públicos y a elegirse a sí mismos. Y también tenían el deber de pagar impuestos y hacer servicio militar. En su mayoría se dedicaban a la agricultura y el comercio. Y los no ciudadanos eran los emigrantes que residían en la ciudad. En Esparta se les llamaba periecos y en Atenas se les llamaba metecos. Eran personas libres que carecían de derechos políticos. Como ya lo dije, no tenían derecho a votar, no podían ostentar a cargos públicos y en su mayoría se dedicaban a la artesanía y la agricultura. Y hay registros de que varios no ciudadanos llegaron a ostentar grandes fortunas. Esto pudo ser debido a que no pagaban impuestos. Entonces esto más bien los beneficiaba a ellos. ¿Dudas? no, ahorita no. Okay. Tras la época de Dacrón empiezan las reformas de Solón. Solón suprimió la esclavitud de la antigua Atenas. Ya ningún ciudadano debía ser esclavizado para pagar sus deudas. Y también modificó el censo de todo el conjunto de la ciudadanía y creó nuevas categorías de ciudadanos en base a sus riquezas. Una pregunta, Ujú. perdón, disculpame. Este, es que para anotar en mi cuaderno el tema, la historia y el Estado de Derecho ¿de qué? De Grecia. De Grecia, está bien, gracias. Okay. Entonces Solón suprimió la esclavitud y creó nuevas categorías de ciudadanos en base a sus riquezas. También modificó todo el censo del conjunto de la ciudadanía. Y creó la BULE. La BULE fue una institución que consistía en 50 personas que se encargaban, la BULE, B-O-U-L-E, con acento en la E, que consistía en una institución que tenía 50 personas que se dedicaban a recoger las propuestas de ley del pueblo. Eso fue una manera de escuchar a su pueblo y fue un avance en la historia de Grecia. Entonces, en conclusión, la historia de Grecia se desarrolla desde el año 700 a.C. hasta el año 31 después de Cristo. Durante este periodo de tiempo se dieron varios hechos y sucesos que han trascendido a través de la historia. Se dieron los primeros vestigios de lo que sería su cultura, destacada por personajes como el poeta Homero, el filósofo Platón y el matemático Pitágoras, quienes hasta la actualidad deben ser mencionados cuando hablamos de aportes a la cultura y la ciencia. Los griegos también aportaron a nuestra cultura la democracia, la política, la filosofía, el teatro y hasta las olimpiadas actuales. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? ¿No tienen duda? Yo no. Eh, 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 ¿Tenían duda, Osni? espérame. Eh, cuando mencionaste la familia griega, ¿verdad? El código El de derecho de familia. familia. Sí. Ellos cuando decidían casarse, cuando los padres casaban a las hijas, Sí, eran los... ¿eran con cualquier persona o eran entre sus mismos parientes, por así decir, para tratar de conservar el derecho familiar, los patrimonios familiares? No eran entre la misma familia, lo que sí debía de ser era en las mismas categorías sociales, es decir, estaban los nobles y los no nobles.
Entonces, cuando iban a casar a alguien de la nobleza, no podía ser con alguien que no fuera noble, tenía que ser con alguien de su mismo rango social, al igual que los no nobles, no se podían casar con personas nobles. Oh, ya, ya. Creo que solamente, ¿no? Bueno, eso es todo. ¿Cómo? En Esparta era diarquía, estuvo gobernado por una diarquía durante mucho tiempo. Y en Atenas fue una monarquía. Al igual que al principio de toda la civilización, fueron monarquías que eran los palacios micénicos los que gobernaban. ¿Qué significa insécnicos? Micénicos vienen de Micenia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo bien, Osni? ¿No tienes más dudas? Creo que no. Bueno, mira todo acá. Sí, claro, por eso es así. Oye, entonces todo claro. Sí. Ok. Y también aquí la chica que tenemos acá también está clara. Entonces, ¿cuándo vas a poner tu video? Sí, es que falta una exposición y esa la vamos a poner en el grupo de WhatsApp, vamos a poner el link, porque ella lo va a grabar en video, lo graba en video, ¿verdad? Y después nosotros lo ponemos en el grupo de WhatsApp. Oye, para que lo revisemos después. Y el próximo día de clase, que es el examen, hagamos la prueba. ¿Entiendes, José? Sí, sí. Ok, entonces, quedamos así entonces. Buen día. Igual. Ok.